La luna roja, la historia de la maldición de la luna sangrienta, comienza con un relato ancestral que ha sido transmitido de generación en generación. Es la leyenda de una pequeña aldea medieval, sumida en el terror por un monstruo desconocido que emerge bajo la luz de la luna llena. Esta criatura, que algunos dicen que es un hombre maldito, está vinculada a un pacto antiguo con un espíritu lupino. En este primer capítulo, nos adentramos en la historia de Matteo Rossi, un hombre del Vaticano, quien sin saberlo, será arrastrado a esta maldición y enfrentará fuerzas que desafían la comprensión humana. La fría brisa nocturna soplaba con fuerza mientras Matteo Rossi caminaba por las solitarias calles de Roma. Como parte de su trabajo en el Vaticano, se había acostumbrado a recorrer los pasillos oscuros de la ciudad, pero esa noche algo diferente lo inquietaba. Un extraño presentimiento lo acompañaba mientras avanzaba hacia la biblioteca secreta, donde se almacenaban los más oscuros conocimientos sobre las fuerzas sobrenaturales que el mundo preferiría olvidar. ¿Qué nos ocultan realmente?, se preguntó mientras recorría los pasillos solitarios. La misión era clara, aunque las respuestas aún no lo eran. La luna llena brillaba en lo alto, teñida de un color rojizo extraño, que solo podría describirse como una advertencia. Algo antiguo despertaba, algo más allá de la comprensión humana. Cuando Mateo llegó a la biblioteca, un anciano monje lo esperaba. Su rostro arrugado reflejaba años de conocimiento acumulado, pero sus ojos, aunque llenos de sabiduría, también mostraban una gran preocupación. «Te estaba esperando, Mateo. Tienes que ver esto», dijo el monje mientras señalaba un libro grueso y polvoriento en la mesa. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de símbolos extraños y relatos de criaturas oscuras, pero uno en particular llamó la atención de Mateo. «Este es el relato de la malicia lunar», explicó el monje. «Una maldición que ha perdurado durante siglos. Cada vez que la luna se tiñe de rojo, la criatura renace y busca venganza. En un tiempo, la aldea de Valverde fue devastada por esta entidad. Nadie sobrevivió, pero las historias sobre la bestia persisten». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No entendía completamente el significado, pero algo dentro de él le decía que este relato tenía una conexión directa con los sucesos que pronto serían su realidad. El monje, con voz grave, continuó: «Tu misión no es solo entender lo que sucedió en Valverde, es detener lo que está por venir». La luna llena seguía su camino por el cielo, y en algún lugar lejano, en el mismo momento en que Mateo leía estas palabras, un grito desgarrador rompía la quietud de la noche. La criatura, despertada por el sangriento resplandor lunar, se preparaba para otra caza. Pero esta vez, el destino de Mateo estaba inevitablemente entrelazado con el suyo. El eco de la bestia Mateo no podía dejar de pensar en lo que había leído en el libro antiguo. La malicia lunar no era solo una leyenda, era una realidad que había arrasado con Valverde, una aldea olvidada por la historia, oculta entre las montañas del norte de Italia. Aquella maldición que despertaba cada vez que la luna se teñía de rojo parecía haber sido sellada por el tiempo, pero el monje había dicho que algo estaba por suceder. La bestia estaba por despertar de nuevo. El aire fresco de la mañana apenas disipaba el peso del miedo que Mateo sentía. Tras una noche sin descanso, el Vaticano había decidido enviarle a Valverde para investigar la verdad detrás de la leyenda. No era una misión común, y eso lo sabía desde el momento en que aceptó. No obstante, su deber lo llamaba. La orden era clara. Debía encontrar la fuente de la maldición y detenerla antes de que pudiera volver a matar. Con la mochila llena de antiguos tomos y un par de armas de bajo calibre, por si acaso, Mateo abordó el tren que lo llevaría hacia el norte. El trayecto fue largo, y a medida que se acercaba a su destino, un extraño malestar lo invadía. No era un simple nerviosismo, sino algo más profundo, una sensación de que el mal ya se había infiltrado en su ser y no podía escapar. Los paisajes cambiaron rápidamente. Los campos verdes fueron reemplazados por bosques oscuros, con árboles altos cuyas ramas parecían cubrir el cielo, creando una atmósfera sombría. La llegada a Valverde no sería en absoluto lo que había imaginado. Al llegar, el pueblo parecía desolado. Solo unas pocas casas de piedra se alzaban junto a la vieja iglesia, cuyo campanario se erguía como una sombra sobre la aldea. No había gente por las calles, solo el sonido del viento entre los árboles y el eco de las puertas cerrándose a medida que se acercaba.
Los pocos aldeanos que aún quedaban en el pueblo miraban con desconfianza a los extraños, pero Mateo no podía dejarse intimidar. Sabía que la respuesta que buscaba estaba aquí. Un anciano se acercó a él cuando cruzaba la plaza principal. Su rostro estaba marcado por la edad, pero sus ojos aún conservaban una chispa de vida. ¿Eres tú el que ha venido a detenerlo?, preguntó con voz ronca, mirando a Mateo como si ya lo conociera. Antes de que Mateo pudiera responder, el hombre continuó. La luna se está volviendo roja. El mal está cerca. Nadie ha sobrevivido a su ataque, pero tú tal vez puedas cambiar el destino de este pueblo. Mateo intentó disimular su sorpresa. ¿Cómo podía saber este hombre lo que él había leído en el Vaticano? Parecía que el conocimiento de la maldición era más extenso de lo que había imaginado. ¿Quién eres?, preguntó preocupado. Soy el último guardián de los secretos de Valverde, respondió el anciano. Hace siglos, nuestros antepasados firmaron un pacto con un espíritu lupino, un ser que ha existido desde tiempos inmemoriales. Nadie sabe por qué lo hicieron, pero su precio fue alto. La maldición de la luna roja nació de ese pacto, y cada vez que la luna llena se tiñe de rojo, la bestia regresa, con hambre de venganza. Solo uno de los nuestros sobrevive, siempre, para contar la historia. Siempre hay un superviviente, pero ninguno de nosotros puede detenerlo. Solo los elegidos pueden hacerlo. ¿Elegidos? ¿Quiénes son esos elegidos?, preguntó Mateo, mientras el anciano lo guiaba hacia su hogar, una pequeña cabaña en la periferia del pueblo. No sé mucho. Más, respondió el anciano. Pero tú, Mateo, eres el elegido. El Vaticano ha enviado a alguien para terminar con la maldición. He sentido tu llegada en mis sueños. Es como si el destino te hubiera señalado. Solo tú tienes el poder de terminar con esto. Mateo no sabía qué pensar. ¿Era posible que este hombre estuviera hablando en serio? La historia parecía demasiado fantástica, pero el miedo que sentía, la sensación de que algo oscuro lo acechaba, le decía que no podía ignorar las advertencias. Debes ir a la iglesia, allí encontrarás respuestas. Pero ten cuidado, advirtió el anciano antes de despedirse. La bestia está cerca. La luna roja no perdona. El sol se ocultó rápidamente tras las montañas, y la luz tenue de la luna llena comenzó a teñir el cielo de un rojo intenso. Mateo se dirigió hacia la iglesia, donde una atmósfera pesada lo envolvía. Al entrar, el aire se volvía más frío, y el crujido de las tablas bajo sus pies resonaba como un presagio. La iglesia estaba en ruinas, como si el tiempo hubiera dejado su huella en cada rincón. Pero algo en su interior aún mantenía una presencia viva, como si la oscuridad se aferrara a sus paredes. En el altar, una figura encapuchada se encontraba de pie, observando una antigua imagen de un lobo en 1900, su estado más salvaje. Al verlo, la figura se giró lentamente y en un susurro grave dijo: «Has llegado, Mateo Rossi. El momento ha llegado. La luna roja se alza. La maldición debe ser rota». Sin decir más, la figura levantó la capucha, revelando un rostro joven, pero sus ojos reflejaban una profunda desesperación, como si hubiera sido testigo de horrores inimaginables. Sus labios temblaban mientras hablaba, y una sombra de angustia se reflejaba en su rostro. «He vivido toda mi vida con la pesadilla de lo que la luna roja puede traer. No puedo detenerlo. Pero tú, Mateo, quizás sí puedas». Mateo dio un paso hacia él, confundido, pero también decidido. «¿Cómo puedo detenerlo? ¿Qué tengo que hacer?». La figura lo miró con una mezcla de esperanza y tristeza. «El secreto está en el antiguo pacto. El espíritu lupino no es solo un ser físico. Es una entidad que representa el caos, la rabia y la venganza acumulada a lo largo de generaciones. Para romper la maldición, debes encontrar el artefacto oculto en las profundidades del bosque, donde el primer sacrificio se realizó. Solo allí podrás liberar el alma condenada que alimenta a la bestia». El joven se acercó al altar y levantó una pequeña caja de madera que parecía haber sido colocada allí por siglos. Al abrirla, reveló un medallón antiguo, con una inscripción que Mateo no pudo leer, pero que parecía vibrar con una energía oscura. «Este es el medallón de la luna roja», explicó el joven. «Es la clave. Pero ten cuidado, Mateo. La bestia no permitirá que lo tomes sin luchar.
Un estremecimiento recorrió la espalda de Mateo al escuchar esas palabras. La luna roja ya brillaba en el cielo, y su luz parecía volverse más intensa, como si respondiera a la llamada de la maldición. La atmósfera se volvía más pesada, y el viento comenzaba a aullar como si el bosque estuviera vivo, expectante. «Debes actuar rápido», dijo el joven con urgencia. «La luna llena alcanzará su cenit pronto. Si no encuentras el artefacto antes de que se oculte, la bestia se desatará, y será demasiado tarde para salvarnos a todos». Mateo asintió lentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre él. No solo debía enfrentar una criatura monstruosa, sino también romper una maldición ancestral que había perdurado por siglos. El futuro de Valverde, y tal vez de todo el mundo, estaba en sus manos. Con el medallón en su poder, Mateo se dirigió hacia la salida de la iglesia, decidido a enfrentarse a la oscuridad que lo aguardaba en el bosque. El viento aumentaba su fuerza, y los árboles parecían inclinarse hacia él, como si quisieran impedirle el paso. La luz de la luna roja iluminaba el sendero que conducía al corazón del bosque, donde los ecos del pasado parecían susurrar entre las sombras. Cada paso que daba lo acercaba más al encuentro con la criatura, pero también lo sumergía más en la incertidumbre. La bestia lo estaba esperando, y no era solo un monstruo físico, era la manifestación de toda la oscuridad y la maldad que se había acumulado a lo largo de generaciones. ¿Podría Mateo realmente romper la maldición? ¿O acabaría siendo otra víctima más de una historia interminable de terror? La única forma de saberlo era continuar, avanzar en la noche interminable, con la luna roja como única guía y la sombra de la bestia acechando en cada rincón del bosque. El bosque de sombras. La noche había caído por completo, y el aire se volvía cada vez más denso, mientras Mateo avanzaba hacia el bosque. La luz de la luna roja, colgando como un farol sangriento en el cielo, proyectaba sombras alargadas entre los árboles. Cada crujido bajo sus pies lo hacía estremecer, y el viento que soplaba entre las ramas parecía susurrar palabras inaudibles, como si el bosque estuviera vivo, observando cada uno de sus movimientos. Mateo apretó el medallón en su mano, su único vínculo con la esperanza de romper la maldición. El joven que le había dado la advertencia había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido, dejándolo solo en este oscuro y peligroso camino. Las historias de su abuelo sobre las criaturas nocturnas, los rituales perdidos y las maldiciones ancestrales comenzaron a resonar en su mente, pero ahora no había lugar para el miedo. La vida de todos en Valverde dependía de él. El sendero era cada vez más estrecho, y los árboles parecían cerrarse sobre él, como si el bosque quisiera engullirlo. La sensación de ser observado aumentaba con cada paso. De repente, una sombra se movió rápidamente a su lado, deslizándose entre los árboles, y el corazón de Mateo latió con fuerza. Miró hacia atrás, pero no había nada allí. Sin embargo, la sensación de presencia persistía, y él sabía que no estaba solo. Un aullido lejano rompió el silencio, un sonido grave y gutural que parecía provenir de lo más profundo del bosque. Mateo se detuvo, su respiración se volvió más pesada, y su cuerpo entero se tensó. Era la bestia, la criatura a la que debía enfrentarse si quería romper la maldición. Pero el aullido no solo era un aviso de que estaba cerca, también era un recordatorio de la oscuridad que ya estaba despertando. Siguiendo el sendero, Mateo pronto se encontró en una pequeña clearing donde la luna roja iluminaba una antigua estructura de piedra. El altar, cubierto de musgo y raíces, parecía haberse erguido allí desde tiempos inmemoriales. Era un sitio de sacrificios, según las historias. El primer pacto con el espíritu lupino se había sellado en este lugar, y ahora era aquí donde debía enfrentar el verdadero desafío. De repente, el aire se volvió aún más pesado, y las sombras se alargaron, como si la misma tierra estuviera respirando. La figura de la bestia apareció frente a él, un monstruo imponente con ojos amarillos brillantes, como dos brasas incandescentes. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje negro como la noche, y sus garras, largas y afiladas, chisporroteaban con energía, como si pudieran desgarrar el alma misma. La bestia se erguía sobre dos patas, como un hombre lobo, pero mucho más grande, mucho más salvaje. Su respiración era pesada,
y un hedor a carne podrida llenaba el aire. Sus ojos fijos en Mateo mostraban una inteligencia maligna, como si supiera que el joven era la última esperanza de detener su reinado de terror. Mateo se mantuvo firme, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de él. Sacó el medallón de su bolsillo y lo sostuvo en alto, intentando concentrarse en la antigua inscripción que parecía brillar con una luz tenue. La bestia gruñó, sus dientes afilados reluciendo bajo la luz de la luna, y dio un paso hacia él, como si intentara desmembrarlo con solo su mirada. El joven apretó los dientes, y con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, comenzó a recitar las palabras que había escuchado en sus sueños, las que le habían sido susurradas por la voz del joven misterioso en la iglesia. No sabía si eran palabras antiguas, olvidadas por el tiempo, o si era un conjuro perdido, pero sabía que debía intentarlo. Por la luna roja, por el sacrificio olvidado, por la maldición que nos consume, que la oscuridad se disuelva. La criatura rugió, como si esas palabras le quemaran, y dio un paso atrás, claramente incómoda. Pero Mateo sabía que no estaba fuera de peligro. La bestia no se detendría solo por esas palabras, y el medallón aún no había mostrado su verdadero poder. Sin embargo, justo cuando parecía que la criatura lo atacaría, el medallón comenzó a brillar con una luz cegadora. Mateo sintió una presión en su pecho, como si algo estuviera siendo desatado desde lo más profundo de su ser. La luz del medallón se expandió, envolviendo la figura de la bestia en una aura de energía pura, pero la criatura no retrocedió. Al contrario, su furia aumentó y comenzó a avanzar, dispuesto a destruir a su oponente. Mateo sabía que debía actuar rápido. Recogió toda la fuerza que le quedaba y con un grito de desesperación lanzó el medallón hacia la bestia. El objeto voló en el aire y en el mismo instante en que tocó la criatura, una explosión de luz estalló, iluminando el bosque como si fuera de día. El rugido de la bestia llenó el aire y una onda de energía oscura se propagó a su alrededor, enviando a Mateo al suelo. Todo quedó en silencio. La luz desapareció tan rápido como había aparecido, y el medallón cayó al suelo, su brillo desvaneciéndose lentamente. El bosque, que antes parecía estar impregnado de una oscuridad profunda, ahora se sentía extrañamente en calma. La presión en el aire, esa sensación asfixiante que lo había acompañado durante todo el camino, se disipó como si nunca hubiera existido. Mateo se incorporó lentamente, sus piernas temblorosas, pero su mente alertada por la presencia de algo extraño en el aire. A lo lejos, las sombras de los árboles ya no danzaban de una manera errática. El viento había cesado, y el silencio que envolvía todo era profundo, casi insoportable. Por un momento, Mateo creyó que había logrado romper la maldición, que la bestia había sido finalmente desterrada. Sin embargo, algo en su interior le decía que aún no estaba fuera de peligro. Había algo más grande y más oscuro esperando. Se acercó al medallón caído y lo levantó con manos temblorosas. El objeto ya no brillaba, pero una extraña sensación de energía seguía emanando de él, como si estuviera esperando el momento adecuado para activarse nuevamente. Mateo lo miró por un largo momento, consciente de que ese pequeño objeto ahora albergaba un poder más allá de su comprensión. Un crujido en la distancia lo sacó de sus pensamientos, y Mateo, con el medallón aún en su mano, giró hacia el sonido. El bosque no parecía haber cambiado, pero algo le decía que no podía bajar la guardia. Caminó con cautela entre los árboles, el medallón apretado contra su pecho, y aunque el aire se sentía más liviano, el peso de la incertidumbre seguía acechando. Entonces, escuchó un susurro, suave pero penetrante, como si viniera de las mismas raíces del bosque. La maldición aún no ha terminado. Mateo se detuvo, sus ojos buscando frenéticamente el origen del sonido, pero no vio nada. El susurro parecía surgir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Se le erizó la piel, y el frío volvió a envolverlo. Sin saber qué hacer, miró el medallón una vez más. ¿Sería posible que hubiera liberado la bestia solo para que otra más oscura tomara su lugar? O peor aún, que la criatura nunca se hubiera ido, sino que se hubiera transformado, esperando la oportunidad de atacar de nuevo. El sonido del susurro se intensificó,
Pero esta vez había algo diferente en él, algo más cercano. El viento volvió a soplar con fuerza, agitando las ramas y haciendo que las sombras se alargaran hasta casi devorarlo todo. En ese momento, Mateo sintió que algo lo observaba. No era una sensación vaga, sino una presencia palpable, una mirada que lo atravesaba. Un destello de luz blanca lo cegó brevemente, y cuando la oscuridad volvió a su alrededor, Mateo ya no estaba solo. Delante de él, en una aparición sombría, apareció la figura de un hombre. Su rostro estaba cubierto por una capa oscura, pero sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. Había algo casi etéreo en su presencia, como si fuera parte del mismo bosque, una criatura nacida de la tierra misma. «Te dije que la maldición no se había ido», dijo la figura con una voz grave y profunda. «Pero quizás ahora entiendas que no es solo una criatura lo que amenaza a Valverde. La oscuridad en este bosque es mucho más antigua que lo que imaginaste». Mateo sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Aquella figura no parecía humana, y sus palabras lo llenaron de terror. La verdad que tanto había temido parecía ahora estar a punto de revelarse. «¿Qué quieres decir?», preguntó Mateo, intentando mantener la calma. La figura levantó una mano, señalando hacia el horizonte, hacia el corazón del bosque. «Lo que has despertado no es solo el lobo, joven Mateo. Es el espíritu que se esconde bajo la tierra, la esencia de una maldición que fue sellada por siglos. Pero ahora, gracias a ti, está despertando. Y no hay vuelta atrás». Mateo sintió una ola de desesperación envolverlo. ¿Había hecho lo correcto al intentar romper la maldición? ¿O había liberado algo mucho más terrible de lo que podía haber imaginado? La sombra de la figura continuó acechando, mientras el aire se volvía más pesado y el futuro de Valverde parecía más incierto que nunca. El medallón en su mano volvió a brillar brevemente, pero esta vez no era una luz de esperanza, sino una advertencia. Mateo debía tomar una decisión: enfrentarse a la verdad y luchar por el futuro de su pueblo, o ceder al poder que había desatado y convertirse en parte de la oscuridad que comenzaba a consumir todo a su alrededor. La sombra del lobo. La noche se cerró aún más alrededor de Mateo, como un manto pesado que lo aprisionaba en la oscuridad. El rugido lejano del lobo resonó una vez más, esta vez mucho más cerca, reverberando a través de los árboles y haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. El hombre encapuchado se mantuvo en silencio, observando a Mateo con una intensidad casi sobrenatural. «¿Cómo puedo detenerlo?», Mateo logró preguntar, su voz temblando, el miedo apoderándose de él. «¿Cómo puedo romper la maldición?». La figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó su mano, señalando hacia el horizonte oscuro. Los árboles, altos y densos, se agitaban como si algo invisible los estuviera empujando. Mateo podía sentir que algo o alguien se acercaba. La presión en el aire se volvió insoportable. «El lobo no es solo un animal», dijo la figura con calma, su voz resonando en la quietud de la noche. «Es una manifestación de la maldición misma, una manifestación que se alimenta de la sangre y de la desesperación, y ahora tú eres su objetivo». Mateo miró al medallón, que seguía brillando con una luz extraña, como si tuviera vida propia. Sintió que su corazón latía con fuerza, como si el medallón estuviera en sincronía con él. El lobo, el espíritu, la maldición, todo parecía girar en torno a su destino. Un destino que ya no podía escapar. «¿Y qué se supone que debo hacer?», Mateo preguntó, apretando el medallón en sus manos. «¿Cómo enfrento algo tan antiguo y tan poderoso?». La figura lo miró fijamente, como si viera a través de él. «Debes comprender que el lobo no solo caza con sus garras y dientes», dijo, su voz grave. «Él caza a través del miedo. Se alimenta de las sombras de tu alma. Si no enfrentas tu propia oscuridad, si no aceptas la parte de ti que has negado, nunca podrás vencerlo». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La figura hablaba de algo más que un simple monstruo. Había algo más profundo, más oscuro, que lo vinculaba al lobo y a la maldición que había despertado. Algo que tenía que ver con su propia alma, con su propia naturaleza. «¿Qué tengo que hacer para enfrentarme a él?», preguntó con urgencia,
sin poder quitarse la sensación de que el tiempo se agotaba. La figura levantó un dedo, señalando el camino oscuro que se extendía ante ellos. Debes ir al corazón del bosque. Allí encontrarás lo que buscas, pero también lo que temes. El lobo no es solo una bestia, es un espejo de tu propia alma. Lo que veas allí determinará tu destino. Mateo miró hacia el bosque, donde las sombras parecían moverse, como si estuvieran esperando a que diera el siguiente paso. El lobo estaba cerca y no podía quedarse quieto. No podía esperar más. «Debo ir ahora, ¿verdad?», dijo, su voz, apenas un susurro. La figura asintió. «Solo tú puedes decidir si deseas enfrentarlo. La maldición no se romperá por la fuerza, sino por la aceptación de lo que realmente eres. Si no lo haces, la oscuridad que has desatado será imparable». Con una última mirada a la figura encapuchada, Mateo dio un paso hacia el bosque. La luz de la luna brillaba débilmente, filtrándose a través de las copas de los árboles, pero el camino parecía envuelto en una niebla espesa. Las ramas crujieron a su alrededor, como si alguien o algo estuviera observando cada uno de sus movimientos. El aire se volvió más denso, impregnado de una humedad pesada que parecía dificultar su respiración. A medida que avanzaba, el sonido de sus propios pasos se mezclaba con los ecos lejanos de lo que podría ser el lamento de la criatura, o tal vez solo su mente jugándole trucos. Pero, a medida que se adentraba en la oscuridad del bosque, una sensación de inevitabilidad lo invadió. El lobo estaba allí, acechando, esperando. Finalmente, llegó a un claro en el corazón del bosque, donde el aire se volvía más frío y las sombras más densas. Allí, en medio del claro, un altar antiguo de piedra se erguía, cubierto de musgo y con inscripciones desgastadas por el paso del tiempo. Mateo no entendía lo que veía, pero algo en su interior le decía que ese era el lugar donde todo comenzaba y todo terminaría. Se acercó al altar, sintiendo que el medallón en su pecho latía con fuerza, como si estuviera llamando a algo. De repente una figura apareció en la oscuridad. Un lobo gigantesco, sus ojos brillando con un fulgor sobrenatural, apareció ante él. El aire se cargó de electricidad, y el rugido de la criatura resonó en la noche, profundo y aterrador. Mateo se quedó inmóvil, su mente luchando para procesar lo que estaba viendo. La criatura se acercó, sus ojos fijos en él, y en ese momento, Mateo comprendió. El lobo no era solo un enemigo, era una parte de él, un reflejo de lo que estaba a punto de descubrir sobre sí mismo. El lobo se detuvo frente a él, y el viento cesó por un momento. El tiempo parecía haberse detenido. «¿Estás listo?», preguntó la figura en la oscuridad, la voz del hombre encapuchado resonando en su mente. «¿Estás listo para enfrentarte a ti mismo?». La voz resonó en la mente de Mateo, distorsionada por la intensidad de la situación. El lobo lo observaba con una penetrante mirada que parecía ir más allá de la carne y el hueso, como si pudiera ver dentro de su alma. Mateo sintió cómo su cuerpo reaccionaba, el pulso acelerado, la respiración entrecortada. Sabía que ese momento había llegado, un momento que no podría eludir. El medallón colgaba de su cuello, vibrando con una energía que lo conectaba con algo más allá de lo humano. El lobo dio un paso hacia él, su aliento caliente como una brisa de verano, pero con la amenaza palpable de una tormenta. Sus ojos, brillando con un fulgor sobrenatural, parecían leer los pensamientos de Mateo. Era como si la criatura comprendiera su angustia, sus miedos más profundos, y los estuviera absorbiendo, alimentándose de su incertidumbre. «¿Qué tengo que hacer?», murmuró Mateo, sintiendo cómo la oscuridad lo rodeaba, el peso de la maldición casi físico sobre su ser. Sabía que no podía escapar. La figura encapuchada le había advertido. Esta era la prueba final, la confrontación con su propia sombra. El lobo rugió, un sonido profundo que retumbó en el suelo bajo sus pies, y en ese rugido, Mateo escuchó una respuesta. «Enfréntate a lo que eres. Solo así podrás liberar el alma que has atrapado dentro de ti». Las palabras parecían un enigma, pero al mismo tiempo, algo en su interior hizo clic. Mateo comprendió que no podía luchar contra la criatura, no podía derrotarla con espadas, ni con magia. La batalla era interna. El lobo no solo representaba una amenaza física, sino una manifestación de su propio dolor, sus temores, sus errores,
La maldición había crecido dentro de él, alimentándose de su propia oscuridad. El medallón brilló más intensamente, y por un momento, el tiempo pareció ralentizarse. Los recuerdos de Mateo comenzaron a surgir, flashes de su vida pasada. Su niñez, las decisiones que lo habían marcado, los momentos en los que había sucumbido a su propia rabia y desesperación. El lobo no era ajeno a su historia. Era el reflejo de sus propios monstruos internos, de todo lo que había ocultado en su corazón. «Debes aceptar lo que eres, Mateo», susurró la voz de la figura encapuchada nuevamente. Pero esta vez, la escuchó dentro de sí, como si la figura estuviera ahora en su mente. «Solo así podrás ser libre». El lobo se acercó aún más, sus ojos fijos en los de Mateo, y en ese instante, la verdad se reveló. El hombre no podía seguir huyendo. El lobo, su reflejo, lo desafiaría hasta el final, y la única forma de romper la maldición era aceptar esa oscuridad, enfrentarse a su propia verdad. Mateo levantó la cabeza, el medallón brillando con fuerza en su pecho, y se dejó invadir por el caos interno. El lobo, viendo su transformación, se detuvo, esperando. La batalla no sería ganada por la fuerza, sino por la aceptación de lo que era. El lobo, en todo su esplendor y brutalidad, era parte de él. Y en ese momento, Mateo finalmente entendió que solo al abrazar su oscuridad, podría liberar su alma. «Estoy listo», dijo en voz baja, y al hacerlo, sintió como algo dentro de él se rompía y sanaba al mismo tiempo. La liberación de la sombra. La batalla interna de Mateo se desató en su mente como una tormenta imparable. Los ecos de su dolor y sus miedos se fusionaron con la presencia del lobo, transformándose en una danza entre sombras y luz. El medallón brillaba con una intensidad cegadora, como si el mismo artefacto estuviera luchando por liberar la esencia atrapada en su interior. El lobo, ahora quieto, observaba con sus ojos penetrantes, como si estuviera esperando una reacción. Mateo cerró los ojos, buscando una sensación de calma en medio del caos que le envolvía. Sabía que no podía seguir huyendo. No podía vivir con el peso de la maldición. Solo al enfrentarse a ella, solo al aceptarla, podría hallar la paz. Los recuerdos seguían emergiendo, como olas que se estrellaban contra las rocas. En cada uno de esos recuerdos, el lobo estaba presente, representando sus temores más profundos, las decisiones erradas de su juventud, las traiciones que había sufrido, el arrepentimiento que nunca había superado. Todo aquello había creado la sombra que ahora se manifestaba frente a él. «Te he perseguido toda mi vida, y siempre he tenido miedo de ti», murmuró Mateo, casi como si hablara consigo mismo. Pero ya no más. El lobo emitió un suave gruñido, como si comprendiera. En ese momento Mateo entendió que la criatura no era su enemiga, sino un reflejo de su alma atormentada. A lo largo de los años, había luchado contra sí mismo, contra su dolor, sin darse cuenta de que esa lucha lo había mantenido prisionero. El medallón en su pecho comenzó a resplandecer aún más, iluminando la oscuridad que lo rodeaba. Un calor reconfortante se extendió por su cuerpo, como si estuviera siendo purificado desde lo más profundo. Era como si la sombra dentro de él estuviera finalmente reconociendo la luz que nacía de su aceptación. La lucha ya no era una cuestión de fuerza bruta, sino de rendición. Solo puedes liberarte aceptando lo que has sido. La voz de la figura encapuchada resonó en su mente. El lobo no es tu enemigo, Mateo. Es tu camino hacia la redención. Las palabras de la figura fueron como un bálsamo para su alma herida. El lobo, que hasta ese momento parecía una criatura salvaje e incontrolable, comenzó a calmarse. Sus ojos brillaban con una suavidad inesperada, como si finalmente entendiera lo que Mateo estaba dispuesto a hacer. Con un suspiro profundo, Mateo dio un paso hacia el lobo, sin temor. El medallón, aún brillando intensamente, latía en su pecho, como si fuera parte de él. El lobo no retrocedió, al contrario, se acercó, su figura imponente, pero su presencia ahora era menos aterradora. «Sé lo que debo hacer», dijo Mateo en voz baja, como una declaración, un voto de redención. La sombra dentro de él comenzaba a disolverse. No, era un monstruo el que debía derrotar,
sino el hombre roto que había dejado que esa oscuridad lo controlara. En ese momento, el lobo dio un paso atrás, su forma cambiando ante los ojos de Mateo. La figura de la bestia se desvaneció lentamente, transformándose en algo más, algo que no era ni hombre ni criatura, sino una forma etérea que se disolvió en la nada. El medallón en su pecho se detuvo de brillar y Mateo sintió un profundo suspiro de alivio. La carga que había llevado durante tantos años se desvaneció como humo al viento. El aire a su alrededor se aclaró y la sensación de presión que había sentido se desvaneció por completo. Mateo cayó de rodillas, exhausto, pero en paz, por primera vez en mucho tiempo. La oscuridad que había acechado su alma durante tanto tiempo había sido finalmente confrontada y aceptada. «Ya no estoy atrapado», susurró, mirando al suelo donde el lobo había estado momentos antes. «Soy libre». Pero a lo lejos, en la quietud de la oscuridad, una nueva presencia parecía observarlo desde las sombras. Mateo levantó la cabeza, aún sin comprender del todo si estaba fuera de peligro. La figura encapuchada apareció nuevamente, esta vez caminando lentamente hacia él. «Has hecho lo que se requería», dijo la figura, su voz suave pero firme. «La maldición ha sido rota, pero recuerda, hay fuerzas que no entienden la libertad. Estarás a salvo, pero debes tener cuidado». «Este viaje ha terminado, pero el camino hacia tu destino aún está por delante». Mateo asintió, sus ojos fijos en la figura. Sabía que su lucha no había terminado, pero algo dentro de él había cambiado. La liberación de su alma le había dado el coraje para enfrentar lo que vendría. Estaba listo para lo que el futuro le deparara. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejándole solo con la certeza de que el verdadero desafío comenzaba ahora. La maldición se había roto, pero Mateo sabía que solo era el principio de un viaje más grande, un viaje hacia la redención, hacia la paz. Y mientras miraba el horizonte, sintió una renovada esperanza. Los ecos del pasado Mateo despertó en la pequeña cabaña donde había encontrado refugio después de la liberación de la sombra. La luz suave del amanecer se filtraba a través de las rendijas de la madera, bañando el espacio con una calma que nunca había experimentado. Durante años había vivido con una constante sensación de peligro acechando, pero ahora, por primera vez, podía respirar profundamente sin la angustia de la maldición o del lobo detrás de su mente. Se levantó lentamente, sus músculos aún adoloridos por la intensidad de la noche anterior. Sus manos recorrieron su pecho, buscando el medallón que seguía allí como un recordatorio de lo sucedido. Aunque la luz ya no brillaba con la misma fuerza que antes, aún podía sentir la energía de su poder, como una huella imborrable. Recordó las palabras de la figura encapuchada. «El camino hacia tu destino aún está por delante». ¿Qué significaba eso? Había roto la maldición, pero sabía que algo más esperaba en las sombras. Su viaje no había terminado, y una inquietud profunda se apoderó de su ser. Los ecos del pasado no lo dejaban en paz, y había una verdad que aún no estaba clara. Decidió salir de la cabaña y caminar por el bosque cercano, buscando respuestas o, al menos, algún tipo de claridad. La naturaleza alrededor de él parecía estar en armonía, como si también hubiera sido tocada por la liberación que había vivido. El canto de los pájaros, el susurro del viento entre los árboles, todo parecía demasiado perfecto para ser real. A medida que avanzaba, su mente volvía una y otra vez a la noche en que había enfrentado al lobo. Había entendido que la sombra no era algo externo, sino una parte de él mismo, una manifestación de su culpa, su dolor y sus errores pasados. Pero, ¿por qué había llegado a él de esa manera? ¿Por qué había sido elegido para cargar con una maldición tan profunda? Mientras caminaba, una figura apareció entre los árboles. No era la figura encapuchada, pero tenía algo de familiaridad. Un hombre de aspecto mayor, con ojos oscuros y profundos que parecían ver más allá de la superficie. Mateo lo miró, con cautela, recordando las palabras de advertencia de la figura. «Cuidado, hay fuerzas que no entienden la libertad». «¿Quién eres?», preguntó Mateo, deteniéndose a unos pasos de la figura. El hombre sonrió levemente, pero no respondió. De inmediato: «Has hecho bien en liberarte, hijo», dijo el hombre.
su voz grave y reconfortante al mismo tiempo. Pero no pienses que la batalla ha terminado. El mal que te ha perseguido no es algo que se olvide fácilmente. Mateo frunció el ceño. ¿Quién eres? ¿Sabes algo de lo que sucedió? El hombre asintió lentamente. Sé mucho más. De lo que imaginas. He estado observando tu lucha desde que comenzaste. El lobo que enfrentaste no era solo una manifestación de tu propia oscuridad, Mateo. Era también el guardián de un antiguo pacto. Un pacto que, si no se rompe por completo, puede tener consecuencias terribles. Mateo sintió un estremecimiento. ¿Un pacto? ¿Qué pacto? El hombre dio un paso hacia él, su rostro más serio. El pacto fue hecho hace siglos, entre tu familia y fuerzas que no deberían haber sido invocadas. A cambio de poder, tu linaje aceptó un precio. El lobo, la maldición, es solo una parte de esa deuda. Pero el precio completo aún no ha sido saldado. ¿Y cómo puedo saldarla? Mateo preguntó, su voz tensa. Había tanto en juego ahora, tanto que aún no comprendía. Debes buscar el origen de ese pacto, explicó el hombre, y romperlo por completo. No será fácil. Habrá pruebas, y fuerzas oscuras tratarán de detenerte. Pero si lo haces, podrás encontrar la paz que buscas y evitar que esa oscuridad vuelva a consumirte. Mateo tragó con fuerza. La idea de regresar a las raíces del pacto le aterraba, pero también sabía que no podía seguir huyendo. Había vencido al lobo, pero si la sombra del pasado seguía acechando, no habría verdadero final. ¿Dónde debo ir?, preguntó finalmente. El hombre sonrió con un dejo de tristeza. En lo profundo del norte, en las ruinas de una antigua iglesia. Allí encontrarás las respuestas que buscas, pero no pienses que será fácil. La oscuridad que tu familia selló hace tanto tiempo aún espera. Sin decir más, el hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las sombras del bosque, desvaneciéndose en el mismo momento en que Mateo trató de hacerle una última pregunta. Se quedó allí, inmóvil, procesando sus palabras. La paz que había sentido en los últimos días desapareció como un espejismo. El viaje que tenía por delante era más peligroso de lo que había imaginado, pero también sabía que era su única opción. Mateo respiró profundamente, mirando hacia el horizonte. No sabía qué le esperaba, pero estaba decidido. El lobo ya no controlaba su vida. Él era el único que podía decidir su destino. Con un último vistazo al bosque, comenzó su marcha hacia el norte. La oscuridad del pasado aún lo seguía, pero esta vez no estaba solo. El peso de la verdad. Mateo caminó durante días, adentrándose en el norte sin detenerse. Cada paso lo acercaba más a las ruinas de la iglesia mencionada por el hombre misterioso. El aire se volvía cada vez más gélido, y los árboles se espesaban a su alrededor, formando un laberinto de sombras. La sensación de que algo lo observaba nunca lo abandonó. En ocasiones, sentía como si los ecos de las voces del pasado susurraran en su oído, pero no podía entender lo que decían. Una noche, mientras descansaba junto a un fuego improvisado, Mateo sacó el medallón. A pesar de que ya no brillaba, con la luz cegadora que lo había iluminado en su encuentro con la sombra, aún sentía su energía latente. Lo sostuvo en sus manos, intentando recordar las palabras de la figura encapuchada. El camino hacia tu destino aún está por delante. ¿Qué significaba eso? Había roto la maldición del lobo, sí, pero aún no entendía completamente el pacto que su familia había sellado siglos atrás. Sabía que debía encontrar la iglesia, pero lo que más le inquietaba era el sentimiento de que este viaje no era solo una búsqueda física, sino también espiritual. Al día siguiente, alcanzó las ruinas de la iglesia, un edificio derrumbado, rodeado de lo que parecía ser una neblina eterna. Esperaba en silencio. Las paredes, cubiertas de musgo y hiedra, contaban historias de tiempos olvidados. El lugar emanaba una energía densa, como si estuviera impregnado de secretos oscuros. Al entrar, la oscuridad se volvió aún más opresiva. Cada paso resonaba en las paredes vacías, como si las ruinas mismas estuvieran observando a Mateo. En el centro de la iglesia, una vieja estatua de un ángel caído permanecía de pie, con sus alas rotas y una mirada sombría. Frente a ella, en el suelo, había una abertura,
como si fuera una entrada a lo profundo de la tierra. Mateo se acercó cauteloso, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Cuando se inclinó para observar mejor, vio algo que lo heló por completo. Inscripciones en un idioma antiguo, similares a las que había visto en los antiguos textos que había encontrado en la biblioteca del Vaticano. Eran las mismas marcas que, según los relatos, describían el antiguo pacto con las fuerzas oscuras. Sin pensarlo dos veces, Mateo descendió por la abertura. Sabía que estaba cerca de descubrir la verdad. El aire se volvía cada vez más pesado y su mente se llenaba de imágenes del pasado, de los sacrificios y de las sombras que siempre lo habían perseguido. Lo que encontró allí abajo no solo confirmaría sus temores, sino que también cambiaría su vida para siempre. ¿Quieres crear contenido sin mostrar tu cara y monetizarlo? Con el método Lobo te enseño a hacerlo fácil y rápido. Inscríbete ahora y empieza a ganar desde ya. Inscripción abierta.
You